Estas fueron las dos medias alzas pues, que hoy realizamos, ¿no? Hola amigos, en el episodio de hoy pues vamos a empezar un tema muy importante en la parte de material apícola, de carpintería apícola. Entonces en el día de hoy pues vamos a abordar un poco el tema de las medidas de las medias alzas. Entonces le vamos a explicar las medidas pues, que se utilizan de la colmena Lastron, la colmena estándar, y pues también vamos a mostrar un poco el proceso de cómo realizamos los marcos y cómo estamos empezando pues en esta parte de fabricación de material apícola. Entonces le vamos a mostrar las herramientas básicas con las que contamos inicialmente y obviamente pues le vamos a mostrar un prototipo de cómo estamos fabricando los marcos, que cada vez lo vamos a ir mejorando. Entonces amigos, acompáñanos en este video. Amigos, entonces pues acá vamos a empezar mostrando las medidas de la media alza o alza melaria. Entonces para empezar vamos a medir el largo pues de la media alza, que son 50,5 centímetros, y de ancho son 41,5. Esas son las medidas estándares. Ya pues en el interior de la alza pues da 37,5. Acá se manejan 9 cuadros. Aquí pueden observar pues que cabe perfectamente, miren. Entonces, y acá pues estamos manejando una tabla de grosor de 1,8 centímetros, y la parte donde profundiza el marco es también de 1,8 en esta parte, y acá pues lo estamos haciendo de 9 milímetros, que es esta parte donde se sostiene el marco. Entonces estas son las medidas estándares, y de alto son 15 centímetros. Entonces son las medidas pues que utilizamos y las medidas pues estándar de estas medias alzas. Amigos, entonces ya una vez que nosotros pues conocemos las medidas de las medias alzas, entonces ya vamos a empezar a construir los marcos. Para esto pues vamos a mostrar el proceso. Acá tenemos este marco. Ahí pueden observar pues que este marco tiene un encaje acá, un engranaje donde va colocado esta pieza. Nosotros no vamos a hacer este engranaje ya que pues todavía no contamos con las herramientas necesarias para facilitar este trabajo. Entonces lo vamos a hacer sin el encaje. Entonces para esto nosotros vamos a sacar las piezas de manera ya ahí en tamaño grande para que salgan diferentes piezas. Ahí pueden observar pues que esta es la medida. Esta pieza es la medida que va desde acá hasta esta parte, que son 12,6 centímetros. Entonces esto es lo que mide la pieza esta. Entonces acá hay 12,6. No sé si ahí logran apreciar. Entonces vamos a empezar a pasar estas piezas acá en esta sierra de mesa. Cabe resaltar que obviamente hay que contar con todas las precauciones, ya que esta es una herramienta pues que es muy útil, pero también pues hay que tenerle un poco de respeto, ya que en algunas ocasiones, si no se tienen las precauciones, puede ser un poco peligroso. Entonces hay que contar siempre ir pasando estos marcos con ayudas de otras herramientas o otros palitos, para nunca pues acercar la mano en estos tramos. Entonces vamos a empezar con este proceso. Amigos, entonces acá cabe resaltar que el grosor de las piezas son de 1,2. Entonces para esto pues cuadramos la guía. Esta guía pues acá colocamos 1,2. Entonces ya ahí pues todas las piezas nos va a salir de 1,2 de grosor. Entonces vamos a empezar este proceso. ¿Listo amigos? Entonces vamos a empezar acá.
Listo amigos, entonces ya ahí terminamos de hacer el primer paso, ya ahí pues sacamos todas las piezas, ahí pueden observar. Entonces esto corresponde pues a esta pieza que les mencioné anteriormente, que es la que va de este lado a este lado. Entonces ahí lo pueden observar. Ahorita lo que vamos a hacer, el paso siguiente que vamos a hacer, esta reducción pues la vamos a hacer. Entonces para eso pues vamos a pasar a un canteador pues que tenemos pequeño. Entonces vamos al siguiente paso. Amigos, entonces ya vamos a proseguir acá con este paso. Entonces ahorita lo que vamos a empezar a hacer es esta reducción, la que ven acá, que es el espacio abeja, entonces por donde ellas van a transitar. Cabe resaltar pues que el espacio debe ser de 0,9 milímetros. Entonces acá se va a comer, en este canteador va a comer 0,5, el espacio abeja va a quedar de 9 milímetros. Esto es muy importante, ya que si, por ejemplo, si queda menos de 0,9, ya las abejas pues van a empezar a propolizar esa parte. Y si queda pues, si queda más de 0,9, pues muchas veces construyen panales. Entonces es muy importante respetar ese espacio abeja. Entonces vamos a empezar a hacer estos bordes en este canteador. Entonces procedemos a encender. Amigos, acá ya pueden observar pues el proceso terminado. Entonces este es el espacio pues que yo también les mencionaba anteriormente. Este espacio pues debe ser de 9 milímetros. No sé si logran apreciar ahí que está de 9 milímetros. Entonces este es el espacio pues que siempre hay que respetar, por donde las abejas pues van a transitar. Entonces ahorita pues vamos a terminar de hacer las otras piezas que faltan pues del marco. Amigos, entonces hasta ahora ya tenemos la primera pieza del marco. Entonces ahí pueden observar pues la pieza que tenemos hasta ahora, miren. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a sacar esta pieza que va por el lado de arriba y esta pieza que va por el lado de abajo. Entonces esta la sacamos en esta pieza, que es de 2,5 centímetros de ancho, que es esto, y de largo es 48,5. Ahí pueden observar, pues sacamos el bloque completo y ahora pues empezamos a pasarla por acá por la sierra. Acá pues tenemos una medida de 1,2, que va a ser el grosor de esto. Esto es 1,2 por 2,5, entonces, y por 48,5. Y la parte de abajo pues es esta pieza que va por dentro del marco. Ahí pueden observar cómo va por dentro del marco, que mide 42,1. entonces ahorita pues vamos a empezar. Ya la sierra pues la cuadramos acá para que cada pieza salga de 1,2 centímetros. Entonces ahorita sí vamos a empezar con el corte de las piezas. Amigos, entonces ya vamos a empezar acá con la sierra. Vamos a sacar las piezas.
Amigos, entonces ya acá pues tenemos la segunda pieza del marco, entonces que es esta. Pueden observar. Entonces ahorita pues vamos a sacar esta pieza, la que falta, entonces para esto es esta tabla. Entonces pues procedemos a empezar. Entonces de largo son 41,5 y pues el anchor también es el mismo anchor, 1,2 centímetros, que es lo que hay acá en la guía. Entonces procedemos a encender la sierra y empezar para sacar ya la tercera pieza para empezar a armar. Entonces comencemos. Amigos, pues ya acá terminamos la última parte, que es la última pieza. Ahorita pues nos faltaría un retoque final, que es hacer esta franja, que es donde va la cera estampada. Entonces le vamos a empezar a hacer la franja esa a cada uno de estos de estas piezas. Amigos, entonces ya vamos a empezar a hacer la franja por este lado. Entonces ya acá cuadramos la sierra, vamos, pues ahí se va a comer en toda la raya va a quedar en toda la mitad y la raya de profundidad va a quedar de 0,6 milímetros. Entonces vamos a empezar. Ahí pueden observar pues que quedó en toda la mitad. Amigos, entonces ya acá tenemos todas las piezas, entonces vamos a empezar a armar los marcos para que pues se den de cuenta del proceso paso a paso. Entonces ahí vamos a empezar pieza por pieza y pues ahí pueden observar pues el armaje de los marcos. Entonces amigos, acá voy a empezar a colocar el alambre.
Amigos, entonces ya así quedó el marco. Ahí pueden observar pues el alambrado. Entonces ahí ya pueden observar pues el resultado final. Entonces vamos a seguir armando y pues colocando el alambre. Amigos, entonces ya acá terminamos pues de hacer las dos medias alzas. Realizamos 18 marcos. Ahí pueden observar pues cómo quedó el resultado final. Les voy a mostrar este marco. Ahí pueden observar. Lo único pues que falta es el encaje acá, pero de resto pues quedó todo perfecto. Acá está pues el alambre. Entonces pues obviamente estos materiales los vamos perfeccionando poco a poco. Ahí pues realizamos dos. Las herramientas pues, que utilizamos fueron pues herramientas básicas. Utilizamos un taladro para hacer las perforaciones por donde colocamos el alambre. También utilizamos pues el alambre que es el de los cuadros, un tensador, un taladro y obviamente pues el metro y otras herramientas pues de carpintería. Y obviamente pues utilizamos esta sierra de mesa, es una sierra hechiza.
Y también pues utilizamos este canteador, que es un canteador pequeño, pues obviamente para cantear la madera, por decirlo así. Entonces, amigos, espero pues les haya servido el video. No olviden suscribirse, darle like al video y al canal. No, espera. Estas fueron las dos medias alzas pues que hoy realizamos. Nosotros pues ahí les mostramos ya las medidas. Ya después pues en un video detallaremos paso a paso de cómo hacerlas. Y pues también los marcos como les mostré anteriormente. Miren, acá les vuelvo a mostrar los marcos. Entonces es muy importante siempre pues respetar las medidas estándares, o sea, trabajar con la medida estándar. Y obviamente pues ya los diseños sí los podemos adaptar a las necesidades o a las herramientas pues que poseemos para construir dichos materiales. Entonces, amigos, no olviden pues apoyarnos dándole like al video, compartiendo este video y pues suscribiéndose al canal. Entonces nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.